Diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio. Yo creo que a grosso modo, a simple vista, todos podemos saber cuál es la diferencia. Pero si la sustentamos con la palabra, entonces tendremos una mayor proyección de lo que estamos hablando. Hay ciertas cosas que de una forma superficial a veces se juzga. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de juzgar con justo juicio. A veces debemos de tener temor, no ser tan temerarios de ver a una persona y decir, esa persona es muy necia, esa persona es muy tonta, esa persona es muy deschavetada o esa persona es muy seria. Debemos de aprender a juzgar con justo juicio. Por lo regular el mundo nos ha enseñado a ser juzgones, pero Dios nos quiere enseñar a tener la oportunidad de ser influenciados por su verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿cuáles son los más terribles males que hay sobre la tierra? La actitud que se toma a veces sin tomar en consideración el respeto a los demás, el cuidado a los demás, el temor a Dios. Porque la Biblia describe que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando el hombre teme a Dios, entonces está consciente de que las cosas no las puede juzgar de una forma superficial, sino debe de tener los elementos. Siempre que hay algún juicio, pues los jueces tienen que escuchar muchos testimonios para después dar un veredicto. Nosotros no somos así, nos convertimos en jueces de algo que ni siquiera tenemos como evidencia. Es que es así y rápido soltamos algo. ¿Por qué? Porque nuestra boca está ligada a nuestra mente y a veces lo que nosotros pensamos es lo que nosotros procuramos decir. Y la Biblia nos acusa de esta forma de actuar porque dice la Escritura, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque al juzgar estamos determinando cuál es nuestra manera de ser o nuestros pensamientos. Y hay mucha sabiduría en la palabra. La palabra de Dios tiene una sabiduría intensa. Vayamos pues entonces a leer el pasaje de Mateo en el capítulo 7, versículo 24, 25, 26 y 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Usted ha escuchado las últimas noticias de lo que ha pasado con el huracán Ida. Ahí otra vez repitiendo el mismo día que Katrina entró hace 16 años, volvió a destruir, volvió a ser un huracán completamente violento. Entonces vemos que lo que está escrito en la palabra tiene un fundamento muy sólido. Bueno, también los vientos estaban estimados en 150 kilómetros por hora. Te puedes imaginar la magnitud de un viento recio que sopla, y los fundamentos también, si están firmes o están sólidos, pueden ser más aguantadores. El verso siguiente dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No estoy diciendo que lo que sucedió ahí fue porque ellos no hicieron lo correcto, sino más bien la fuerza de la naturaleza, que fue tan imponente, y que se volvió a repetir la misma historia que ya había sucedido. Claro, habían realizado algunos diques, pero no fueron lo suficiente para poder soportar una embestida tan brutal como la que vino en ese momento. Pero no es de eso de lo que yo quiero hablar, sino más bien la actitud que tiene el hombre inteligente para poder fundar su casa sobre la roca. En este caso, hablando en el contexto espiritual, nos estamos refiriendo que la roca inamovible es Cristo. Fundar nuestra vida sobre la roca, tener obviamente el fundamento del temor, la obediencia y la disciplina que Dios enseña para podernos guiar y para podernos dar el entendimiento necesario, es suficiente. Sin embargo, a veces escuchamos mucho la palabra, tomamos en consideración cosas que nos agradan, hay otras cosas que no queremos ni siquiera batallar con ellas, decimos, no, esto no me interesa tanto, pero Dios nos ha dado un completo
panorama de todo lo que Él quiere que hagamos. Dios desea que nosotros al final de nuestra carrera terminemos con alegría y con gozo. Podamos decir: Señor, he peleado la buena batalla, por lo cual estoy esperando la corona de la vida. Pero ¿qué tal si hemos caminado por mucho tiempo y de repente no estamos tan seguros de partir con Dios? Ahí sería la prueba final. Ahí nos encontraríamos completamente heridos y lastimados porque no pudimos llegar completos a ese tiempo. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de aprendizaje, hay un tiempo de estudio, pero hay otro tiempo en que se tienen que tomar en consideración todo lo que hemos aprendido para ponerlo a la práctica. La iglesia, el día que tome realmente su papel de la enseñanza y que lo ponga en la práctica, yo te aseguro que el mundo sería sacudido violentamente por el poder de Dios. Porque la iglesia tiene todos los elementos. Hermano, pasó una pandemia y casi nos extinguió. En muchas iglesias fueron cerradas, otras desaparecieron por completo. Quiere decir, ya no hubo oportunidad de que la gente volviera a esos lugares. Y no me refiero a algún en caso concreto o específico, sino en todo el mundo hubo muchas iglesias que tuvieron que cerrar. Dios hasta aquí nos ha ayudado y eso ya es demasiado importante. Quiere decir que Dios ha distinguido nuestra vida y ha extendido su compasión, su misericordia para que nosotros podamos estar aquí. Nunca se puede edificar a flor de tierra. La Biblia describe que el hombre es eso. El hombre solamente es un cuerpo que las 2/3 partes es líquido y lo demás es polvo. ¿Cómo fue formado el hombre? Del polvo de la tierra, ¿no? Agarró un poquito de barro, le echó agua, lo formó y ahí está. Eso somos nosotros. Del polvo al polvo y de la ceniza a la ceniza. El día que morimos nos volvemos polvo. ¿Sí o no? Quedamos completamente igual como fue al principio de la creación. Entonces, toda construcción necesita fundamentos en el terreno material. Nuestras vidas espirituales necesitan estar fundamentadas en algo sólido. Y qué mejor que en una enseñanza que nos haga vivir felices. Sí, con complicaciones, con conflictos, posiblemente con desventuras, pero sólidos, al fin y al cabo, sabiendo que nuestro sustentador nos va a guiar hasta el final y que nos va a guiar más allá de la muerte, que va a estar con nosotros. Es lo más importante. Nuestra vida depende de los fundamentos que tenemos. Muchos de nosotros venimos a Jesús ya en una edad avanzada, ya habíamos hecho nuestra propia vida y quizás nuestro comportamiento no fue el más agradable. Fuimos completamente entregados a nuestras pasiones, a nuestras locuras, y Dios en su misericordia nos salvó y nos hizo una nueva criatura. Y entonces empezamos ya en una edad no pequeña, sino en una edad ya madura, a tener que ir en contra de la corriente de lo que ya había sucedido en nosotros. ¿Por qué? Porque la fuerza de la costumbre es demasiada. A veces la enseñanza, por muy buena que sea, si no la pones a la práctica, la fuerza de la costumbre te va a llevar y te va a arrastrar como un viento impetuoso, como un torrente, como un río. O sea, en otras palabras, queriendo hacer lo bueno no vas a poder. El profeta Jeremías dijo que hablando de una metáfora, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cómo queréis hacer lo bueno si estáis acostumbrados a hacer lo malo? Entonces, luchas mucho con tu propia vida para poder salir adelante. Te cuesta mucho orar, te cuesta mucho estudiar la palabra, te cuesta mucho congregarte. A veces lo piensas demasiado y casi haces de sí o no y deshojas florecitas para ver si te toca ir a la iglesia o no, sabiendo que es bueno congregarse, sabiendo que los días son malos, sabiendo que el tiempo de Dios es ahora. Y a veces lo tomamos todo como si fuera como algo, pues, de la suerte, ¿no? Hoy me toca, hoy voy a ir, hoy me siento a gusto. No son los sentires, sino la responsabilidad y el carácter que nosotros vayamos desarrollando. Nuestra infancia, si tú recuerdas, a lo mejor no fue la mejor. Fuiste feliz porque de niño, ¿quién no es feliz? Al niño, ¿qué le interesa? Solamente levantarse, comer, almorzar y después cenar y otra vez ir a la cama. ¿Qué le molesta a un niño?
Pero tu adolescencia empiezan a venir los conflictos. Yo creo que la edad más difícil es la edad de los teenagers y la juventud. Cuando la gente empieza a cambiar fisiológicamente su organismo, cuando empieza a darse cuenta que el panorama del mundo no es nada atractivo y los jóvenes empiezan a sentirse deprimidos, ansiosos, desesperados, porque no encuentran una ubicación a su vida. Ya después que llega el momento en que irrumpen con toda su juventud, bueno, ya ahí está el camino para desenfrenarse a la locura, a los deseos, a los placeres, o para ceñirse a la voluntad de Dios. Mientras no, esa es la vida del ser humano. Nuestro estado de madurez, vinieron las responsabilidades, y cuántas veces hemos culpado a las responsabilidades para no buscar a Dios. Es que tengo mucho trabajo, es que no sabes cómo estoy, es que estoy cansado, es que ya no puedo, es que, querido hermano, la vida es así. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces quiere decir que el esfuerzo nuestro nos deja ver con claridad que lo que tenemos por delante es un galardón precioso. Es algo que Dios quiere para nosotros. Ok, yo estoy consciente, no todos somos predicadores, no todos hacemos la voluntad de Dios en un ministerio, pero todos hemos sido llamados a un sacerdocio universal. Cuando Cristo nos perdonó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por nosotros. Reconciliaos al mundo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y nos dio la oportunidad de llegar y hacer la voluntad en medio de un mundo que, por muy difícil que parezca, todavía está débil ante la verdad y gloriosa palabra de Dios. Todavía se puede hacer mucho. La roca inamovible, la roca de las edades está ahí firme. Moisés dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectos. No hay nada que pueda quebrantar la bendición de Dios. Ahora, la responsabilidad de cada uno de nosotros es demasiado importante. Tenemos que cumplir con ella, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la culpabilidad viene, cuando las cosas no te salen bien? Cuando los conflictos empiezan a amanecer porque dices, híjole, no fue como yo esperaba. Me pasaron las cosas y yo no sabía. Es importante saber que Dios nos ha dejado indicaciones correctas. ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero la segunda parte dice, los insensatos menosprecian la sabiduría. Todos los proverbios tienen una definición. Teológicamente se llaman antitéticos. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte donde te afirma lo que quiere decir, pero te pone la contraparte. Te pone la verdad y te pone la negación. Por eso se llaman antitéticos. O sea, uno te está explicando, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero después te dice, los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, debemos de entender que en los proverbios vamos a encontrar una riqueza incalculable de enseñanza. Yo te quiero decir algo muy importante. ¿Quieres vivir en una vida sorteando todos los problemas de una forma victoriosa? Sométete a estudiar los proverbios y vas a ver cómo viene la sabiduría a tu vida. Y vas a saber qué hacer en los momentos más críticos que tengas. Ahora, no es nada mágico, porque la enseñanza está ahí. La práctica y la obediencia a ella es la que va a funcionar, es la que te va a llevar a realizar esa actitud. Entonces, vamos a evitarnos muchas tragedias si nosotros tememos a Dios. Porque el temor a Dios te va a hacer apartarte del mal. Y dime quién no sufre tentaciones en esta tierra. Tú estás tentado a muchas cosas. Pero Dios sabe que en esas tentaciones Él es el mejor soporte para nosotros. El hombre necio significa aquel que no le da la oportunidad a que la inteligencia pueda absorberse en su vida. Posiblemente a tu mente lleguen muchas ideas, híjole, fui necio, fui inteligente, fui negligente, fui desobediente, a pesar de que había escuchado el consejo, no lo entendí. Cuando predicaba yo en las prisiones, una vez se acercó un hombre y me dijo, hijo, mi papá cuántas veces me aconsejó. Y le digo, ¿y qué? ¿Por qué me dices esto?
No, porque estoy aquí. Y era de lo que él siempre me decía: no te metas con malas compañías, no hagas esto, no hagas esto otro. Quiere decir que no le obedeciste. Claro, dice, no le obedecí y estoy aquí. Entonces, ahí me encontré con que todos los que estaban en la cárcel, pues todos eran inocentes. Porque todos dijeron: no, es que hay otros peores, pero estás aquí porque te están juzgando por algo. Entonces, es algo que el hombre, cuando ve venir el mal, pues no se aparta y luego le viene la consecuencia y después empieza a culpar a otros. ¿No fue la idea que tuvo el mismo Adán? ¿Qué pasó? Cuando vino el Señor y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Aquí estoy escondidito detrás de las ramas, ¿no? ¿Y por qué estás ahí? Y es que la mujer que me diste por compañera rápidamente tuvo una salida. En lugar de decir: pues ya, sí, me encontraste, me estaba escondiendo por esto y esto. No, la mujer. Pero la mujer no fue nada completa o entregada en la virtud, sino que dijo: es que fue la serpiente. O sea, también, ¿no? Rápidamente encontraron una salida. Esto nos deja ver que la gente a veces empieza a perder toda la rectitud que debe de tener culpando a otros. ¿Cuánta gente en el mundo hoy está caminando y dice que es una víctima de las consecuencias o de las demás personas? Es que el hombre, es que la mujer, es que el vecino, es que mi tía, es que mi abuelo, todo. En lugar de decir: yo, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? No dice la Biblia: laméntese por su pecado. Voy a hablarte de 3 características del hombre sabio. En primer lugar, dentro de la Biblia encontramos a muchos hombres que fueron sabios, inteligentes, completamente formales. Te puedo hablar de un hombre llamado Daniel. ¿Cuántos recuerdan a Daniel? Daniel fue uno de los deportados a Babilonia, pero Daniel fue un hombre de Dios. Un hombre que cuando le dijeron: ¿sabes qué? Si tú no te arrodillas ante esta imagen, te vamos a cortar la cabeza. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Daniel abrió sus cortinas y 3 veces oraba hacia el templo del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? Lo echaron a un pozo de leones. Y él en su oración estuvo firme y los leones vinieron y en lugar de comérselo, lo arroparon, lo cubrieron. Daniel fue un hombre de Dios. Daniel tuvo las interpretaciones que Dios le dio para que Nabucodonosor pudiera entender. Es más, Daniel le predicó a un rey llamado Nabucodonosor. Cuando le predicó y le enseñó toda la verdad, Nabucodonosor dio un testimonio y dijo: conviene que yo declare las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Imagínate reconocer que lo que le había predicado ese hombre era suficiente para haber cambiado su vida. Muchos de nosotros a veces tenemos temor decirle algo al vecino, al marido, a la mujer, porque nos da miedo que se vayan a poner gruñones. Y él fue ante el rey y lo confrontó, y el rey pudo comprender y se convirtió. Obviamente los tratos que tuvo Nabucodonosor fueron terribles. Y cuidado, porque esos tratos a veces se repiten sobre la vida del ser humano. Como una bestia lo puso Dios. Entre los animales tenemos a José, otro hombre sabio. ¡Qué sabiduría! ¡Qué temor! ¡Qué templanza! Que a pesar de que no lo querían sus hermanos, él se mantuvo firme. A veces nuestra templanza es circunstancial. Si me va bien, hablo. Si no, no digo nada. ¿Cierto o no es cierto? Somos movidos por muchas circunstancias. Querido hermano, que sea la influencia de Dios la que nos mueva a nosotros, que nos lleve hacia adelante. ¿Qué otro sabio tenemos? Pues Jesús, el sabio por excelencia. En todo momento se comportó a la altura de las necesidades que había. Ahora tú podrías decir: pues era Jesús, era el Verbo encarnado, pero acuérdate que era un hombre como tú y como yo. No dice la Escritura que él dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Recuerda que también era ser humano, que padeció, que sufrió. Él tuvo dolores y dolores intensos en su alma, porque él estaba determinado a morir por ti, morir por nosotros, a pesar de nuestra
actitud de no hacer caso a su palabra. Porque en cuántas ocasiones nos ha llamado de una forma, pues de una manera muy especial. A veces esperamos que los tratos sean difíciles. Entonces sí, cuando llega el agua al cuello, decimos, ahora sí, Señor, acuérdate de mí. Dios siempre se ha acordado de nosotros, ¿sí o no? A veces los que nos olvidamos de Él somos nosotros. Proverbios capítulo 3, verso 35 dice, los sabios heredan la honra. ¿Cuántos les gustaría ser honrados en este mundo? Honrados. ¿Qué es eso? Que te reconozcan, que puedan decir, oh, qué bendición esta persona. Pero ¿qué dice? Mas los necios llevan la ignominia. ¿Qué es la ignominia? Ni se acuerdan. Los ignoran. Encuentran a todos y después sale por ahí brincando uno. ¿Y a mí qué? Me había olvidado de ti. No, es la ignominia a veces. Dios quiere que tú estés presente en Él. Es más, Él tiene cuidado de todos nosotros. La Biblia dice eso. Alcanzan honra. Son la bendición para la humanidad. Dios los fortalece, Dios los emplea, los llena, los guarda y los conduce. ¿Qué otra cosa más? Dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es la pobreza. Pues claro, ¿quién no se desmaya ante la pobreza, no? La necesidad a veces hace cometer cosas grandes, o te hace llegar a ser un genio, o te hace llegar a ser el peor delincuente de la historia, ¿cierto o no es cierto? Pero dice aquí, los sabios guardan la sabiduría. El sabio va a acumular sabiduría y va a ir creciendo en ella. Si dijo, esto me fue bien, lo voy a hacer. Pero en cambio, el hombre necio, ¿qué hace? Que no abra la boca porque nos va a echar a perder la plática. ¿Cierto o no es cierto? Dice, trae la calamidad cercana. Y es difícil a veces. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la sabiduría y la necedad. El necio al punto da a conocer la ira. El sabio entiende, lo lleva a meditar, empieza a ponerlo. Si no tiene la respuesta, pide permiso y dice, déjame consultarlo. No es el que tiene la respuesta a flor de piel. ¿Cuántas veces se compromete a alguien solamente por una expresión y después no hay cumplimiento? Hay que guardar la sabiduría. Es una ciudad fortificada, es como un terreno amurallado donde no hay entrada para que el adversario gane terreno entre nosotros. El enemigo lo primero que quiere es ganar terreno de nuestras vidas. El día que nos dejamos mover bajo su voluntad, ese día Él hace estragos de nuestra vida, ¿cierto o no es cierto? Dice que si le dejas abierta la puerta, Él se va a meter hasta la cocina. Y la verdad que sí, cuando te das cuenta ya destruyó tu carácter, tu temperamento, tu armonía, tu bondad, ya hizo estragos de ti. Sí que te conté una anécdota de un hombre que dicen que era justo, recto, era un hombre que lo tenían como un hombre santo, íntegro. Y entonces los demonios lo habían tentado con muchas cosas, habían venido muchas tentaciones y él se guardó puro, íntegro. Pero llegó el diablo y le dijo a los demás, y ustedes no han podido hacer nada con este, déjame, vas a ver lo que va a pasar. Y se acercó a su oído y le dijo, a tu hermano lo acaban de hacer obispo en Canterbury. Y entonces él cambió rápidamente, porque lo picó por el lado del orgullo o del deseo que tenían los demás. El enemigo nos conoce tanto como nos conoce el Señor, porque antes le servíamos, antes sabía Él cuál era nuestra debilidad. Guardaos entonces en sabiduría, guarda la sabiduría. La sabiduría es ciudad fortificada en medio de los ataques del enemigo. Si no te guardas, querido hermano, nosotros podemos caer bajo la mano de Él. Ahora, Dios va a cuidar de nosotros, pero va a ver qué tanto te has guardado tú, qué tanto estás cuidando tu vida. Proverbios 11, verso 12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El sabio calla, ¿no? El que no tiene temor menosprecia a todo mundo.
Hoy es la época del bullying, ¿no? ¿A cuánta gente no le hacen bullying? Burla. ¿Por qué? Porque viene de labios. Y si vives en países donde a todos se les conoce por el sobrenombre, no hay ninguno que le llamen por su nombre y menos por su apellido. Era el bullying, ¿sí o no? Nuestras generaciones crecieron en ese desarrollo. Querido hermano, Dios ha sido tan bueno que nos cambió hasta el corazón para dejar todo eso en el pasado. Es bueno saber que Dios es bueno y que nos hace ser prudentes. Otro punto más del necio dice, el camino del necio está derecho en su opinión. El necio cree que lo que él dice es lo correcto, ¿sí o no? Y no pelees con él, porque no le vas a ganar. Él está en lo suyo. Bueno, pero mira las circunstancias, mira las adversidades, no, eso es mi punto y ya, no quiero hablar con nadie. ¿Cuántos negocios, cuántos matrimonios se han echado a perder solamente por el pensamiento de alguien que dijo, esto es lo que yo digo y se acabó? No hay palabra. Dios vino a restaurar lo que se había perdido. El que obedece consejo, ¿qué dice la Biblia? Es salvo. ¿Y cuántos consejos hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y deja del predicador, que a lo mejor dice, ya me tiene harto este predicador. No, del consejo que Dios te da en sueños, a través de cuando estás leyendo la palabra y que te quedas ahí con un texto y que no lo quieres pasar porque sabes que te está llamando la atención y como que quisieras cambiar de hoja. Entonces voy a un salmo, porque sabes que Dios te está hablando, Dios está haciendo notorio su presencia entre nosotros. Ahora, el necio menosprecia el consejo del padre. ¿Cuántos recuerdan los consejos de su papá? Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Yo creo que tú como padre también has dado muchos consejos, pero tú como hijo recibiste muchos consejos. ¿Y cuántas veces esos consejos no significaron mucho para ti? Porque ya cuando llegó el tiempo dijiste, si le hubiera hecho caso a mi papá. ¿Sí o no? Aunque Dios en su misericordia a veces restaura esos estados tan terribles. Menospreciar el consejo. Eso es lo que él piensa, eso es lo que dice este predicador. Yo mi vida la vivo a mi manera, ¿no? Yo a mi manera. Eso es lo que él dice. Pero yo he vivido así y no me ha pasado nada. Cuidado, porque antes de la entrada hay que pagar un boleto. Y si hay, y si tienes, y si has podido, y si te has guardado, tendrás la puerta abierta y te dirán, entra al gozo de tu Señor. Pero si no, escucharás una voz fuerte que dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¡Qué terrible! Es una sentencia. Es algo que no quisiéramos escuchar, ni tampoco poder oír en el momento de que lleguemos a la puerta. ¿Qué otra cosa más? Ya cuando el necio está enfilado a ser necio, todo lo que le digas le va a provocar un enojo y te va a echar pleito. Dicen, es que soy de mecha corta, ese es su punto, ¿no? Es que yo no aguanto, yo tengo un límite y ya me llenaron el buche de piedritas, ¿no? O sea, el necio al punto da a conocer su ira, se enoja rápido. Y pon tú que no te dice nada, pero se queda así como que le dio Parkinson o algo, porque no puede decir nada ¿y cuál será su reacción? Pues no voy a hacer lo que dicen ellos. Y ¡pum! Se esconde. ¿Sí o no? Esa es la necedad. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Sin embargo, hay algunos viejos que todavía siguen siendo necios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer al llamado de Dios. Pierden el control, al punto dan a conocer su enojo, si me hicieron ya no quiero, viven completamente en un estado de falta de paz. ¿A paz nos ha llamado Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos se están gozando, hermanos? No vayan a agarrarme a la salida,
A paz nos llamó el Señor, para vivir en paz, en tranquilidad. Dice la Biblia, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Había una revuelta en una ocasión y había muchos ahí que estábamos observando. Quítense de ahí, mejor váyanse. No, yo me voy a ir más allá donde está donde está la violencia. De repente le dan una pedrada y ahí regresa todo golpeado. Pues sí, porque dice la Biblia, el insensato se muestra insolente. ¿Qué tiene que ir a ver cuando sabe que hay violencia? Si has visto eso, déjame, yo voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa. Vas solamente a ponerte como una pantalla para después recibir lo que no debieras. Es que soy muy valiente, es que yo soy el único que puedo. No, no es cierto. Las advertencias de Dios han sido muchas, querido hermano. Dios nos ha advertido que iba a haber tiempos de mucho conflicto, tiempos de mucha tragedia. ¿Y cuántas veces escucharon, hermanos, esto está muy mal? Y dijeron, no pasa nada. Algunos me decían, no, yo no me vacuno porque esa es la marca de la bestia. ¿Y qué tan cristiano eres para pensar eso? No, pues a veces voy a la iglesia, a veces no. Ah, pues sí, ya. Entonces ya sabemos dónde viene tu enseñanza. Dios es bueno, hermano. Dios no te va a dar nada que te va a hacer daño. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo con eso? Para finalizar, veamos el recorrido de una persona que es necio, pero por sus debilidades, entre comillas. ¿Cuántos han oído hablar de que la gente que se emborracha es la gente más cariñosa? Porque a todo mundo quiere cuando está borracho, ¿no? Has oído, te quiero mucho. Y hasta se le van los ojos de lado, ¿no? Yo te quiero mucho. Tú eres mi amigo, y ahí se la pasa, ¿no? Hay un efecto muy grande que provoca el alcohol. En primer lugar, te separa de la realidad, te hace perder la cordura. Entonces, el hombre pierde toda la capacidad de raciocinio. Lo puedes ver bien arregladito, pero cuando está borracho anda como que pareciera que le pasó una aplanadora. Porque no entiende. Ahora, y dice ahí, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Las rencillas son los pleitos. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? No, pues no sé ni quién me pegó, pero total, no pasó nada. Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que conocen de todo, son maestros expertos del vino. Y los llaman, este es lo máximo, esta es la reserva fulana de tal. No hay otra como esta. O sea, se hacen profesionales para decir lo que supuestamente conocen. No mires al vino cuando rojea, dice, porque entra suavemente. Pero después, ¿qué hace? Dice, mas el fin como serpiente morderá. Y el día que los prende ya, han hecho un experimento donde pusieron a un joven y le empezaron a dar alcohol y lo estuvieron grabando a ver cómo se iba deformando su comportamiento. Ya después de unas 30, 45 minutos ya empezó a reírse, a relajarse, a sonreír, ya a contar chistes, ya empezó. 1 hora, ya estaba él casi volando. 1:30, ya no sabía ni qué decir, ya. Cuando llegaron las 2:30 ya quería pelear con el que le estaba sirviendo. O sea, nada más de ver el comportamiento que tenía. Dice además, sus ojos mirarán cosas extrañas. Y ya todo le va a parecer como que lo están, como, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué? Pero lo más terrible de todo, dice el verso 35, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron,
mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y se levanta todo con un dolor de cabeza y en lugar de decir, ya dame una pastilla para quitarme este dolor, pásame otra cerveza, ¿no? Terrible. La necedad ha llevado a un estado de insolencia. ¿Por qué digo esto? Dirías, pero pues nosotros ya somos cristianos, eso ya quedó atrás. Sí, yo nada más estoy compartiendo contigo los efectos de un estado de necedad. ¿Por qué nos ayuda? Porque tú puedes tener un conocimiento pleno para poder ayudar a mucha gente que está alrededor de ti, que Dios quiere salvar. Porque hasta este momento Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? ¿Quieres decirle, Señor, gracias por esto?